Bueno, pues son las 7:01 con puntualidad, digamos, británica, aunque seamos españoles. Vamos a empezar un nuevo webinar del capítulo español del American College of Surgeons y hoy tenemos el placer de presentar al doctor Crowell, que es jefe de sección de cirugía oncológica del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital San Juan de Dios o Sant Jan de Déu. Es además profesor asociado de la Universidad de Barcelona y es editor del Annals de 3DP de Medicina. Me hace especialmente ilusión, aparte por lo interesantísima que sea la charla, por un poco rememorando la frase que es como la frase del American College, que dice que es The House of Surgery. Normalmente pues hablan cirujanos generales, pero bueno, que también hable un cirujano pediátrico me hace especialmente ilusión. Él es Fax y bueno, pues es un placer y un privilegio tenerte con nosotros y sin más, esperamos tu interesantísima charla. Cuando quieras, Lucas. Pues muchas gracias por la introducción. La verdad es que es un placer aquí estar con todos vosotros, con los cirujanos generales, que sois, ¿no?, compañeros, hermanos y compartimos lo mismo, solo que una pequeña diferencia de, ¿no?, de tamaño De y de tamaño. peso. Es verdad que mi vínculo con el, ¿no?, con el American College of Surgeons viene desde hace tiempo, porque yo pues, me presenté a una beca esta del International Scholarship y eso pues, me abrió las puertas para estar en Estados Unidos y posteriormente hacer un fellowship bueno, y al finalizar y volver a España, pues integrarme dentro del grupo FACS, que en España, pues como ha comentado mi compañero, son la mayoría cirujanos generales, pero creo que es importante que también los cirujanos pediátricos y otras especialidades nos integremos y colaboremos y nos ayudemos mutuamente. Así que para mí realmente es un placer estar aquí. Y bueno, sin más, hago una pequeña introducción, sobre todo para aquellos cirujanos generales que no son de Barcelona y no conocen igual el ecosistema pediátrico español en general. Nosotros somos un hospital monográfico materno-infantil en la ciudad de Barcelona, vinculado a la Universidad de Barcelona. Forma parte del sistema público de salud, pero tiene la particularidad de que es un hospital pues, que está gestionado privadamente por la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, con sus cosas positivas y, lógicamente, ya no discutiremos aquí otro tipo de inconvenientes. Bueno, para lo que son los estándares de la pediatría, es un hospital grande, comparado con los estándares pues, de los adultos, pues evidentemente esto no lo es. Tenemos 340 camas y aproximadamente 3.500 profesionales que son los que trabajan en el hospital. Y bueno, pero en cuanto a tamaño y en cuanto a números, sí que es el tercer hospital en tamaño de Europa, lo cual pues, nos clasifica allí en la Champions League de la pediatría, de la cirugía pediátrica en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, sin más, ya entro en lo que es el tema de 3D, un tema que ya tocamos desde hace tiempo en el hospital, que todo empezó en el 2013 con justo al volver de Estados Unidos de hacer el fellowship en cirugía oncológica pediátrica. Teníamos un caso complejo que se había intentado operar en varias ocasiones, un neuroblastoma, que para los que no conocéis, pues es uno de los tumores más frecuentes a nivel pediátrico, abdominal, y que tiene pues ¿no?, la característica de normalmente englobar los grandes vasos y eso hace pues, que la cirugía sea enormemente compleja. Entonces, para eso, pues hicimos un primer modelo que fue, bueno, pues como una odisea construirlo, porque en cuanto a la segmentación, que es la transformación de las imágenes del DICOM, del TAC, a lo que es la reconstrucción 3D, pues nos pasamos con un ingeniero de la Universidad Politécnica de Cataluña, con el que contactamos, pues la friolera creo que fueron de 15-20 horas para hacerlo todo. Y luego, posteriormente con eso, hicimos lo que es la primera réplica por primera vez en dos materiales diferentes, uno que era sólido y otro que era silicona, que permitía un cierto grado de ensayo quirúrgico. Evidentemente en 2013 no una gran perfección, pero como verán a lo largo de la presentación hemos ido evolucionando y hemos mejorado el caso. Desde entonces pues ya nos constituimos como una unidad específica en el 2015 debido al interés y la demanda dentro del hospital de este tipo de tecnología. En el año 2021, esto es importante, conseguimos la certificación como dispositivo médico por las autoridades regulatorias. Eso permite fabricar dispositivos en 3D que estén homologados para su uso en pacientes y últimamente ya el año pasado recibimos la ISO 13485, que es la que permite ¿no?, hacer productos impresos en 3D, prótesis a medida, ortesis, incluso si hace falta pues, imprimir prótesis específicas en metal y utilizarlas dentro del propio hospital. Entonces, en conmemoración a estos 10 años, hicimos un vídeo promocional de la unidad que ahora les comparto, que dura un minuto para que se hagan una pequeña idea de lo que es.
SJD Barcelona Children's Hospital, we began working with 3D technologies in 2013 when we planned our first clinical case using this approach for a surgery. As a pediatric reference center, we manage highly complex cases, often related to congenital diseases across all specialties, such as maxillofacial, oncological, orthopedic, spine, and thoracic surgery. Our unit is a multidisciplinary team, bringing together engineers, radiologists, and surgeons who work closely together. Our activity focuses on three main areas. First, surgical planning, combining virtual planning and 3D printing, which helps surgeons prepare complex procedures, allows reducing operating room time, and improves surgical accuracy and efficiency. Second, research and development projects, including bioprinting and innovative medical devices. Finally, simulation, where we design and manufacture custom-made simulators to train medical professionals in specific surgical skills. We have implemented a certified quality management system, including ISO 13485 certification and MDR authorization, which allows us to manufacture custom-made medical products. We use the best available technology, which is reassuring for families. Furthermore, we use 3D models to provide a clear explanation of the surgical plan and enhance understanding and confidence. Bueno, pues después de compartir, ¿no?, este vídeo que me hace especial ilusión porque se cumplen 10 años de la unidad, pues ¿no?, pasamos un poco a explicar un poquito el objetivo de la charla, que son cuáles serían las aplicaciones que utilizamos nosotros en el hospital. Pues nos vamos a centrar, las aplicaciones son múltiples, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que más utilizamos en el hospital y los cirujanos, que es sobre todo pues, a nivel de planificación quirúrgica, de simulación y a nivel de educación con residentes, fellows y estudiantes de medicina. Pues a mí me gusta comparar la situación que tenemos actual en el mundo de la cirugía como una auténtica, estamos inmersos en una auténtica revolución y es que cada día aparecen cosas nuevas, nuevos robots, nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevos dispositivos que nos facilitan la vida. Y a mí, seguro que como cirujanos os habéis leído este libro, que es apasionante, que es la historia de los inicios de la cirugía moderna, cuando empezó la anestesia. Pues me gustaría comparar un poco la situación que estamos viviendo ahora con un poco el descubrimiento de la anestesia a finales del siglo XIX. Y si miráis ¿no?, lo que representa esto a lo largo de la historia, pues realmente es exponencial lo que la tecnología nos está planteando en estos últimos años con todas las tecnologías que tenemos aquí a nuestro alcance. Y esto, pues en el 2013, cuando he comentado al inicio de la presentación que nos planteamos este caso tan complejo, dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Podemos hacer mejor las cirugías o planificarlas mejor o incluso ver si somos capaces de prever qué complicaciones tendremos, incluso operar antes de operar y en el caso del neuroblastoma, que es a lo que principalmente me dedico, pues asegurar un gross total resection que implica resecar más del 90% de ese tumor. Y obviamente, pues si podemos enseñar mejor a nuestros cirujanos y hacer que la curva de aprendizaje, sobre todo, y esto es un problema muy importante en cirugía pediátrica y debate, y que yo creo que podríamos hacer alguna vez, que es que la casuística en cirugía pediátrica ¿no?, con la poca natalidad que tenemos en este país y la atomización que hay de muchos centros de cirugía pediátrica, pues bueno, puede ser un problema sobre todo en cirugías complejas. No, espera, otra vez ha salido, ¿no? Sí, no. Va bien, va bien. ¿No? Vale, perfecto. Cuando nosotros empezamos con esto, y ya que estamos dentro del American College of Surgeons, pues su boletín, su journal, ya en julio del 2016, ya cuando llevábamos nosotros una trayectoria de 3 años con el tema de 3D, hicieron un monográfico especial donde ya especificaban cómo, y emocionados, ¿no?, lo que era el 3D printing estaba revolucionando la forma de la planificación quirúrgica en cirugía general y la forma en que se planificaba todo. Pero que años más tarde, no es que se quedara desfasada, pero ya en el 2023, pues con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues todavía está revolucionando mucho más lo que es las nuevas tecnologías en cirugía. ¿Cuáles son los beneficios conocidos de las tecnologías 3D? Pues sobre todo pues, que nos permite mejorar
la visualización y la planificación quirúrgica. En algunas especialidades, y no en todas, y no en todas las patologías, sí que se ha demostrado una reducción de los tiempos quirúrgicos y una mejora de los resultados. Obviamente esto hay que cogerlo con cautela, no todo es así, pero en algunas especialidades ya se ha conseguido demostrar. En cirugía general, pues estamos ¿no? en el proceso de validación de esto, como les explicaré más adelante. Y bueno, tuve la oportunidad con un colega de Latinoamérica, con el doctor Pablo Lezama, que también era ex fellow de Memorial, pues escribir un artículo monográfico en una de las revistas de impacto en cirugía pediátrica, como es el Seminars, que hace un repaso de temas concretos. Pues ya empezamos a hablar de toda esta temática del 3D de cara a evitar o sea, para evitar las complicaciones y la cultura de la planificación quirúrgica con seguridad. ¿Cómo trabajamos en el hospital y qué es necesario para tener toda esta tecnología bien estructurada y bien organizada en las diferentes unidades? Bueno, lo primero es que hay un radiólogo clínico de cada una de las especialidades que valide todo el trabajo que se hace de obtención de las imágenes. Posteriormente, el ingeniero tiene que estar involucrado y como veremos más adelante, nuestros ingenieros vienen a quirófano, están con nosotros, ven nuestras dificultades, ven lo que necesitamos y obviamente el cirujano tiene que estar implicado también en todo este proceso, retroalimentarse, volver a quedar los tres y comentar qué se mejoraría o qué no se mejoraría de cada una de las diferentes técnicas, novedades o impresiones, etcétera, etcétera, que hacemos para cada caso. Y es importante que al menos estas tres personas tengan una estrecha relación. Y eso lo que permite es pasar de las planificaciones estándares que hacíamos en 2 dimensiones, que es el caso 1, si ahora sacan sus teléfonos móviles y escanean el código QR, pues verán uno de los modelos 3D complejos que hemos hecho, donde pueden ver pues, la diferencia que hay entre lo que es un modelo biplanar simplemente en 2 dimensiones de un TAC, con lo que permite, incluso en un dispositivo móvil desde tu casa, para comentar con cualquier colega, cualquier duda, cómo aproximarías o cuál es la situación de ese tumor, en este caso es un neuroblastoma. Además de verlo en el móvil, hoy en día tenemos la disposición de las gafas de realidad. Otra vez ha salido. Un Sí, segundo. Ahora sí, ¿no? perfecto. Lo que son las gafas de realidad virtual que permiten pues, tener una experiencia mucho más inmersiva y ya si es necesario, pues lo imprimiremos en 3D. Esta es una impresión súper sencilla y súper barata en un solo componente y en plástico y bueno, pues nos permite tener en las manos, ver este neuroblastoma y tener no solo la visión tridimensional visual y espacial, sino que también poderlo tocar con las manos, que nos permite pues, adquirir los conocimientos, como les explicaré más adelante, con una teoría muy bonita que se llama tocar para aprender, que permite esto, la adquisición de conocimientos con ¿no? la capacidad que tenemos de tocar, y al final somos cirujanos y lo que hacemos es tocar y operar con la vista, pero sobre todo con las manos. Y toda esta tecnología pues, se puede integrar, como comentaba, en las diferentes tecnologías. El último paso que nos queda es la realidad aumentada, que sería poder visionar en el paciente, tanto sea en movimiento como no, o en el robot, que ya se empieza a hacer, lo que es ¿no? las reconstrucciones 3D y las relaciones anatómicas específicas de ese paciente vistas sobre impresas, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica. En el hospital yo voy a explicar sobre todo la parte de cirugía oncológica, que es la que más conozco y la que más realizamos en el hospital, pero obviamente cirugía maxilofacial utiliza esta tecnología prácticamente a diario. Nosotros, cirugía torácica, cirugía plástica, cirugía oral, los otorrinos, los ortopedas sobre todo, cirugía cardíaca, neurocirugía y cirugía fetal, que tenemos un grupo específico de cirugía fetal en nuestro centro. Y aquí lo que comentaba en los casos oncológicos complejos, pues tenemos la realidad virtual, las reconstrucciones 3D, la impresión si hace falta y una cosa muy importante que son los simuladores, que es lo que estamos trabajando en los últimos años. Y aquí pueden ver algunos de los ejemplos, pues aquí tenemos pues, un tumor localizado en el idiopático, una reconstrucción de neuroblastoma, el fellow o el residente aquí pues visionando las imágenes de un neuroblastoma en contacto pues, con el riñón, con el hígado, con los grandes vasos. Simplemente son diferentes ejemplos de lo que hacemos habitualmente. Y lo que les comentaba, pues esta tecnología pues, que nos encanta, nos gusta y hemos visto que nos ayuda de forma personal, pero queremos ver y queremos demostrar
que realmente es efectiva, que realmente lo que conseguimos es reducir los tiempos quirúrgicos, como comentaba, mejorar los resultados y disminuir las complicaciones. Y para ello en el hospital desde hace un año estamos realizando este estudio prospectivo randomizado en el que participan diferentes hospitales de todo el mundo, como pueden ver, de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa, y lo que pretendemos es demostrar que esta tecnología nos ayuda en nuestros resultados. Estamos ya con 110 pacientes de 130 que tenemos que reclutar. Es difícil porque es para el neuroblastoma y la casuística no es tan alta, pero bueno, los centros estos son centros de referencia y esperamos poder finalizar en los próximos meses y tener resultados. Y aquí podéis ver pues, un ejemplo también de lo que permite esta realidad virtual, que es pues, la interacción en los comités de tumores, con nuestros compañeros, pues los profesionales médicos que no tienen este entrenamiento y esta capacidad espacial de interpretar esas imágenes. Muchas veces en los comités, pues los compañeros médicos ¿no? nos dicen, oye, pero esto no es resecable al 100%, pero ¿por qué? Bueno, pues con estas herramientas sí que de alguna manera democratiza lo que es la interpretación de las imágenes y son capaces de entender bien qué es lo que ocurre y cuál es el problema y por qué no los podemos operar. Y pongo estas dos imágenes porque esta es nuestra residente que acabó el año pasado, que realmente la visión que tiene de la planificación virtual, ella es una persona pues, muy extrovertida y como podéis ver, su impresión y su visualización de la reconstrucción 3D es muy vívida y hace que incluso se ponga de rodillas para visionar pues, las relaciones anatómicas al respecto. Aquí podéis ver diferentes ejemplos de neuroblastoma ¿no? con factores de riesgo definidos por la imagen, estos que engloban todos los grandes vasos. Aquí otro, la tecnología esta nos permite también interactuar de forma telemática y poner diferentes anotaciones en el programa, consultarlo con otros colegas de Estados Unidos o de otros países de Latinoamérica con la que tenemos una excelente relación y podemos comentar los casos y discutirlos porque permite esta interacción. Aquí podemos ver diferentes casos, neuroblastoma, neuroblastoma, neuroblastoma torácico, también aquí en el lado, ¿no? En el lado derecho de la pantalla, que como ven pues estaba en relación con la aorta, la ácidos completamente englobada y no pasa nada, pero ramas de la arteria de la aorta torácica y sobre todo pues el esófago que está pintado ahí de un color naranja y que tenía pues ¿no? Estaba completamente también rodeado por el neuroblastoma. Pues todas estas tecnologías de alguna manera nos ayudan a poder planificar de una forma ¿no? más precisa lo que tenemos que hacer. Aquí pueden ver pues otro neuroblastoma y una impresión y la correlación de lo mismo en quirófano. Tenemos en las pantallas pues podemos visionar en 3D lo que son las reconstrucciones durante todo el rato, pero también si hace falta imprimir, y en este caso lo interesante es que este neuroblastoma centroabdominal, otra vez, se salió. Sí, Ya lo he detectado, ahí lo ven otra vez, ¿no? vale. Ahora estamos Es dentro que otra vez, sí. esto, no, otra vez, es que yo no sé qué le está pasando a esto, pero Bueno, que ese sea el menor de los problemas, no te preocupes. No pasa Esperamos un absolutamente segundito y nada. ya está. ahora otra vez, yo creo que el cursor cuando se va al Teams, pues no sé por qué se desconecta. Ahora lo ven bien, ¿no? Sí, Perfecto. Y bueno, aquí en quirófano, pues esta impresión, esta réplica que cuesta nada, 3 euros, pero nos permitía ir marcando si nos quedaba alguna adenopatía de estas del neuroblastoma por resecar y poder comprobar, pues, ¿no? de forma directa si vamos bien o no vamos bien. Aquí te podemos ver una reconstrucción 3D y las relaciones anatómicas y aquí en este lado, pues una correlación con la anatomía, aquí donde tenemos ya todo el tumor resecado y los grandes vasos, pues, disecados con cuidado para que no se pasen los tumores hepáticos. Nosotros no somos un gran centro, tenemos mucha experiencia en hepatoblastomas, hacemos unos 3-4 al año, normalmente hacemos los Pretex 1 y 2, los que son más complejos los hacen en otro centro que tiene el backup de trasplante, como es lógico, pero bueno, pues nos sirve para hacer ¿no? estas reconstrucciones en 3D y ver las relaciones anatómicas que tenemos. No solo eso, sino que vosotros que hacéis más, en los cirujanos generales, más cirugía hepática que nosotros, pues se puede hacer incluso resecciones virtuales, calcular pues la extensión de la hepatectomía, ver si eso va a ser suficiente, ¿no? Reserva hepática para poder funcionar, etcétera, etcétera. Como los cirujanos pediátricos y los de la onco hacemos un poquito de todo, también pues los tumores torácicos son nuestros. Y aquí podéis ver un sarcoma de Ewing torácico, la reconstrucción en 3D.
las costillas afectas, hay que hacer un margen de resección, pues según las normas, 4 centímetros, que es exagerado. En pediatría ya hemos visto que con 2 centímetros tenemos suficiente de margen, pero aún así, pues bueno, hay que hacer una reconstrucción bien hecha. Aquí podemos ver cómo las costillas estaban afectas, los márgenes de resección, cómo queda el defecto de la pared torácica y cómo podríamos reconstruir esta pared torácica, para la cual en este caso pues hicimos unos moldes de costilla exacta de lo que son los márgenes de resección que habíamos estipulado, y con cemento artificial y una malla hicimos posteriormente la reconstrucción. Es muy importante también en el tumor de Wilms, no tanto en el unilateral, y porque en el que se hace la nefrectomía completa y ya está, sino que en los tumores de Wilms bilaterales o pacientes con síndromes de predisposición a tumores de Wilms, en este caso hay que hacer una cirugía preservadora de nefronas, que en algunos casos es compleja por las relaciones anatómicas que conlleva, pero claro, estos niños son niños o bien que tienen un tumor de Wilms bilateral, con lo cual no puedes hacer una nefrectomía bilateral, o bien si haces una nefrectomía y luego la aparece en el otro riñón, pues tenemos un problema, con lo cual hay que intentar hacer cirugías preservadoras de nefronas, y para eso pues nos va muy bien estas reconstrucciones 3D para ver las relaciones anatómicas. Casos únicos. La cirugía pediátrica tiene esto de especial, que al ser una casuística tan pequeña, pues igual como este caso de un fetus in fetus, pues veré uno en mi vida y probablemente no vuelva a ver ninguno más. Habíamos revisado la literatura, en alguna de la literatura habíamos visto cómo había habido una sección accidental de la arteria mesentérica superior. No queríamos que nos pasara, queríamos tenerlo todo controlado, y bueno, pues gracias a la tecnología 3D pues nos permite tener un estudio pormenorizado de todo el tumor. Este es interesante, este fetus in fetus, porque se puede ver la antigua placenta, que estaba pintada de color, aquí de color lila en la reconstrucción. Bueno, es un caso curioso, es un caso interesante, como el caso de los tumores, de los tumores de los gemelos, ¿no? Onfalópagos, que en castellano, bueno, estos que están unidos a nivel tóraco abdominal. Y este caso no era muy complejo, pero sí que hay que hacer una planificación quirúrgica y una simulación con todos los equipos, pues de cara a, sobre todo, la separación, pues la anestesia, las 2 mesas de quirófano, el mismo quirófano. En el caso, pues este caso era sencillo porque la patectomía no fue muy complicada, pero bueno, tener una reconstrucción 3D y una planificación virtual 3D, pues ayuda a poder planificar esto y que no hayan sustos. También, como hablamos de casos únicos y casos complejos y que probablemente no vayas a ver en tu vida, en este caso pues tenemos en cirugía fetal un síndrome CAOS, que es una obstrucción congénita alta de la vía aérea, como una membranita que se forma aquí en la tráquea, y la reconstrucción 3D lo que permitió es no solo virtualmente saber el ángulo que tenía que entrar con el fetoscopio el obstetra a través del útero, y conocer el ángulo exacto que tenía que hacer para pasar la lengua, que está aquí pintada de color rojo, y incluso imprimirla en 3D, y como pueden ver aquí en el lado derecho, pues el fetoscopio del cual sale ¿no? el cable a través del cual va el láser, que podía pues acabar de fulgurar la membrana que está obstruyendo la tráquea en este punto. Bueno, pues todos estos detalles, toda esta precisión ayuda a que la cirugía, con la intención de que la cirugía sea lo más seguro posible. Cloaca es un ejemplo de lo mismo. Son malformaciones congénitas complejas, donde, como recuerdo anatómico, sobre todo los cirujanos generales, que igual seguramente deben ver las secuelas de nuestro trabajo. Algunas secuelas de nuestro trabajo deben ver a largo plazo. Otra vez, esto se me va todo el rato. Pero bueno, pues estas reconstrucciones en 3D nos permiten. Ahora sí, voy como despiste con el cursor, se va. Y aquí podemos ver pues la reconstrucción del canal común, que es la uretra, la vagina y el recto, todo abocado a un mismo, ¿no? a un mismo canal común, que se llama. Y estas reconstrucciones 3D, pues podemos calcular aquí la distancia a la piel, las diferentes ¿no? relaciones anatómicas, cómo están, y planificar la cirugía. Igual pues que en los secuestros intralobares, que también pues son difíciles de localizar anatómicamente, pues esta reconstrucción y impresiones 3D nos lo permite. Un ejemplo de cirugía plástica: el Hospital del Centro de Referencia de Microtia hacen estas reconstrucciones del pabellón auricular, las hacen con cartílago costal, y eso sí que representó un paradigma en cambio de tiempo, porque pues, antes de lo que era la planificación 3D, estos pacientes se hacía todo de forma artesanal y manual, con un cirujano con muchísima experiencia en este tema, pero es que el hecho ya de tener un molde lo que hizo fue
que de cada una de las piezas necesarias del cartílago para hacer la reconstrucción de la oreja, del pabellón auricular, pues lo que permitió es que ya estén prehechos, de tal forma pues, que en el momento de hacer la reconstrucción simplemente hay que coger el molde y repetirlo. Sale perfecto como lo has planificado y se ahorra un montón de tiempo. Y ahora vamos a descansar un poco y vamos a regresar a nuestra infancia. Y yo estoy convencido, yo no sé si los actuales probablemente hayan sustituido esto, que os voy a poner ahora, por los videojuegos. Pero los videojuegos no tienen esa sensación táctil que teníamos nosotros cuando jugábamos a Operación. Y esto de alguna manera inspiró lo que es la teoría que se llama, que he comentado al principio, de tocar para aprender. Y es una teoría que en el fondo lo que dice y que tiene toda la lógica del mundo. Nosotros no solo operamos con nuestras manos, operamos con los ojos y operamos con las manos a la vez. Y la combinación de estos dos sentidos a la vez es la teoría conocida de tocar para aprender, pues lo que permite es que el aprendizaje sea mucho mayor. Pero claro, eso, si lo hacemos sobre los pacientes, es la manera en la que tradicionalmente se hace y se aprende la cirugía, pero si podemos construir simuladores o impresiones en 3D que nos permitan hacer esto antes de la propia cirugía, pensamos o pienso que realmente podemos mejorar lo que es la curva de aprendizaje y la seguridad de lo que hacemos. Y ahora aquí les pongo simplemente unos ejemplos que hemos hecho a lo largo de la historia de la unidad, de diferentes planificaciones e impresiones en 3D. Aquí tenemos pues, un amartoma mesenquimal hepático, que el gran problema es que estaba ahí en relación con la arteria hepática derecha y con la bifurcación portal. Aquí, pues los neuroblastomas estos imposibles, abdominales y torácicos, como este de en medio. Una de las primeras réplicas ahí en silicona que permitía un cierto grado de simulación quirúrgica. Este es de los primeros que hicimos, el de silicona. Y hemos mejorado, como verán, a lo largo de un poco más adelante con los últimos modelos que estamos haciendo. Parte de las publicaciones que hemos hecho, alguna idea del ingeniero, en este caso las metástasis hepáticas, pues se encendían al estar en contacto con el bisturí, puede ayudar a, bueno, pues a conocer un poquito dónde está la situación. Y lo importante de esto es que te lo puedes llevar a quirófano y que lo puedes esterilizar. Nosotros ya lo publicamos en su día con los diferentes métodos de esterilización para estos réplicas en 3D y como esto pues, nos permite llevar estas réplicas a quirófano. Este es un ejemplo de tumor de Wilms, cirugía preservadora de nefronas. Aquí un ejemplo de neuroblastoma abdominal, la réplica 3D y su correlación después de la resección anatómica. Es decir, que esto es a escala y es real, es decir, la impresión en 3D que tú haces a tamaño real. La gran suerte de nuestros pacientes es que son pequeños, por lo tanto lo podemos hacer en nuestras impresoras. Es verdad que en el mundo del adulto no sé si la impresora podría dar a tamaño real según qué tipos de lesiones abdominales, sobre todo estos sarcomas retroperitoneales también tan grandes que tenéis o alguna cirugía hepática. El tema del sarcoma de Ewing, donde les comentaba que hicimos en esa reconstrucción 3D, pues aquí se nos ocurrió que podíamos tener el tumor que ya se había reducido bastante después de la quimio, pero en la resección de los márgenes optamos por hacer también la costilla inferior y se hizo esta guía de corte que se llama, que una vez expuesto las costillas afectas, pues se colocaba encima para poder determinar exactamente los márgenes de resección y no tener que estar mirando con una cámara en el interior si el margen estaba o no estaba afecto, etcétera, etcétera. Varios ejemplos también aquí de cirugía preservadora de nefronas en el tumor de Wilms. Algún pequeño vídeo quirúrgico aquí en el que comparamos pues, lo que es ¿no? el tumor de Wilms con su réplica. Aquí pueden ver, pues se hizo en 2 piezas para poder determinar el tamaño exacto donde estaba. Aquí creo que estamos haciendo la resección y aquí ya la parte final de la resección de la misma, que en este caso no era excesivamente complejo. Aquí podemos ver otro ejemplo quirúrgico y aquí sí que es interesante porque si fijan bien, en blanco están los cálices renales que hay que tener cuidado en no dejarlos abiertos para tener fugas urinarias y hay que cerrarlos bien y en este caso pues aquí se ve perfectamente cómo el cáliz de este riñón estaba en contacto con el tumor de Wilms y había que cerciorarse bien de que quedaba bien cerrado. Esto también lo tenemos publicado en una colaboración internacional que hicimos con compañeros de Estados Unidos. Y diferentes ejemplos. Aquí también la correlación de los ejemplos que he dicho del síndrome de Caos o de la resección del secuestro intralobar y
en la última parte, que es la de simuladores y la que nos hemos dedicado en los últimos años a hacer, a dedicarnos últimamente. Sobre todo nuestro objetivo, qué sensible es este cursor y no sé por qué pasa, nos hemos dedicado los últimos años sobre todo a intentar hacer simuladores que permitan un cierto grado de interacción quirúrgica. Y esto en la cirugía del neuroblastoma, en la cirugía del tumor de Wilms, es complejo. Pero estamos en ello y estamos haciendo varios estudios al respecto y la validación de los mismos. Para esto, lo que tuvimos que hacer primero es un estudio de las características de los tejidos humanos, cómo son, pues cómo es el tumor, cómo son los vasos, cómo es el riñón, en cuanto a características físicas. Y esto ya, si nos acordamos de la física de bachillerato, cosa que ya ni me acuerdo, bueno, un poco porque he tenido que repasarlo con mi hija que se ha presentado a selectividad, pero al margen de esto lo tengo olvidado, pero eso es lo importante de tener la colaboración con nuestros compañeros ingenieros. Y entonces ahí lo que hicimos un estudio de las características físicas, lo que es el short, la elastografía, lo que es la resistencia a la, ¿no? a la elongación, el módulo de Young y otros tantos que no hace falta recordar, pero que sí que gracias a los ingenieros esto lo podemos estudiar y podemos saber qué características tienen el cuerpo humano, lo que nosotros operamos y qué características tienen los materiales que podemos usar para impresión 3D e intentar hacer simuladores que se parezcan lo máximo a esto. Y ahí podéis ver, bueno, diferentes partes del estudio, la pieza quirúrgica, que hicimos este análisis también físico, diferentes bueno, estudios densitométricos del hígado. Espero que no se me vaya. Sigo. ¿Vale? Y eso nos ha permitido hacer pues, diferentes simuladores. Aquí podéis ver un simulador de tumor de Wilms para cirugía preservadora de nefronas. En amarillo está lo que son los cálices que quedan expuestos y abiertos y en el simulador, pues cuando se presenta, pues como podéis ver aquí, hay que cerrarlos y asegurarse de que quedan, ¿no? que quedan herméticos y es una manera de prever la cirugía y de enseñar la cirugía a residentes y fellows qué es lo que ocurre cuando haces una cirugía de estas características. Aquí podéis ver otro vídeo diferente. Bueno, este es mi compañero, el doctor David de Estados Unidos, al cual le hice probar el simulador. Y sobre todo el neuroblastoma, que es muy complejo, quisimos hacer uno específico también. Hicimos un taller luego de validación del mismo. Aquí podéis ver la cirugía y el neuroblastoma. No solo es importante saber cómo disecar, sino que la interacción con el compañero es que es fundamental, porque, bueno, como todos sabéis, la cirugía es acción contra tracción, tú tensas, elevas, te presenta el tumor, te presentan los órganos y esa interacción entre los dos compañeros cirujanos es fundamental. No solo simulamos lo que es la cirugía, que sí, veis, aquí podéis ver pues, la arteria renal, cómo se va disecando progresivamente y se separa el riñón. En esta otra estamos también disecando sobre la mesentérica, pero esta interacción entre los dos, poder planificar, y esto es paciente específico, es decir, esto es un tumor real del paciente que tenemos que operar. Y esto, pues de alguna manera, permite un cierto grado de interacción entre los cirujanos y de planificación quirúrgica. Esto le hemos llamado el OncoTrainer, hemos hecho unas cuantas unidades, las hemos validado, como decía, en diferentes unidades de cirugía oncológica del mundo y tenemos pues, unos resultados que en cuanto ¿no? Anatomía, precisión anatómica, pues gustó bastante, un 4,5/5. El realismo de las estructuras vasculares le pusieron los compañeros pues, un 4. Y lo que es ¿no? el procedimiento de disección, la interacción de hacer la disección sobre los vasos, un 4,3. Bueno, estamos contentos, creemos que es un primer paso. Evidentemente no sangra, evidentemente no es la situación real, pero creemos que es un paso previo a poder ir mejorando lo que es la planificación. Y ahora voy a dedicar simplemente, por si estáis interesados, un poquito a la visión del ingeniero y cuáles son las necesidades específicas que hay dentro de una unidad 3D para poder desarrollar todo esto. Y luego, pues si hay alguna pregunta más adelante o alguien de la audiencia quiere contactar conmigo, pues estaré encantado de poder hablar con vosotros. Bueno, aquí están todas las certificaciones que les he comentado al principio que teníamos para poder hacer todo lo que hacemos. Un poco de repaso de lo que son las diferentes clasificaciones de los regulatorios. Decir que el tema regulatorio es como una especie de, no sé, de penitencia que hemos hecho los clínicos, no sé por qué y no sé por qué motivo.
No solo ha pasado aquí en Europa, que es muchísimo más restrictivo, sino en la FDA en los últimos años también es una queja general de lo difícil que es conseguir que un dispositivo médico se apruebe. Es un tema que me gusta mucho también, el tema de innovación en dispositivos médicos, y estoy bastante puesto. Es una queja general de todos los que estamos de alguna manera involucrados en esto, las dificultades que tenemos en cuanto a regulatoria. Otro tema para tratar también en alguno de los webinars del American College of Surgeons, sin duda. Bueno, repasar el clase 1, solo el modelo anatómico ya es un clase 1, lo que son las guías de posicionamiento, como por ejemplo las que hemos utilizado para el sarcoma de Ewing, pues serían un clase 2 y ahí puede ser A o B, y ya los implantes, pues que ya son bueno, es una categoría 3 que es la más compleja de todas, que ahí ya, pues de alguna manera, si algún día hay que tener un certificado de estas, pues es complicadísimo. Bueno, un poco de repaso de lo que es necesario, que ya lo he comentado al principio. Un DICOM en 3D puede ser de la resonancia, puede ser del TAC, lo que determina el radiólogo que es mejor para determinar la precisión anatómica de lo que se quiere segmentar. Segmentar, que es el proceso que realiza el ingeniero, en nuestro caso, supervisado por el radiólogo y el cirujano, porque el cirujano va a decir, yo quiero esta región anatómica, no hace falta que me imprimas o que me segmentes el hígado porque lo voy a apartar, los intestinos tampoco. Entonces esa parte, pues esa interacción es importante. Lo validan, lo simulan y a partir de ahí tenemos las reconstrucciones virtuales o las reconstrucciones tridimensionales físicas o los simuladores. Los softwares que utilizamos, bueno, en nuestro caso tenemos equipos Philips, con lo cual, pues gracias a Philips tenemos el equipo de segmentación de Philips Portal, que se llama, y también utilizamos el Materialize Mimics Viewers, que es lo que nos permite hacer también la segmentación de otros casos del Portal, que puede hacer en algunos casos de forma directa muy fácil, como es en el hueso o como son las estructuras vasculares muy contrastadas, es muy rápido, pero en el caso de tumores abdominales o otras, o en el hígado no es tan fácil. Y ahí se combina lo que hace el portal de forma automática con el Mimix. Si alguien quiere utilizar alguno de forma gratuita, pues el 3D Slicer es el que utilizábamos nosotros hasta hace poco, que es de gratuito y los ingenieros se manejan muy bien con él. Y luego, pues bueno, para lo que es la simulación virtual y el modelado, pues nosotros utilizamos que tenemos la licencia de Materialize, pero hay otros en el mercado y algunos libres. Y estas son las impresoras que tenemos en el hospital. No voy a entrar en ello, pero bueno, tenemos estas diferentes impresoras que tienen diferentes características. La Bula, que obviamente, y como no, tenemos que estar muy atentos, podéis adivinar de qué país viene. eh, China, obviamente, es muy competitiva y es muy barata y realiza realmente un trabajo fantástico, pero lo hace en FDM, que es el plástico más sencillo. Permite hacer 4 colores y desde el punto de vista anatómica es, o sea, es una herramienta, es una impresora 3D que es fantástica. Luego tenemos la Object, que permite hacer lo que son las guías quirúrgicas, la DAV J5, que permite imprimir clase 1, las Formlabs que hace de Formlabs, que es la Form 3D Billy, que hace esta, y luego tenemos la Stratasys, que es más compleja. Y luego para ver lo que tenemos de forma virtual, pues tenemos... nosotros utilizamos el Mimics Viewer de Materialize, pero existen otras empresas y lo hacemos actualmente con las MetaQuest, que son baratas, sencillas y dan una imagen muy buena. Es verdad que las conseguimos probar las Apple Provision, que realmente pues, hay una diferencia importante, son carísimas, pero lo mejor es que te permite interaccionar sobre el mismo modelo continuamente con alguien que está en la otra parte del mundo, en Australia, como tenemos un compañero, o en Estados Unidos, o en Latinoamérica, o donde se puede interactuar en el mismo espacio virtual sobre el mismo modelo. Esto es un tema interesante a explorar. Todavía no lo hemos hecho mucho porque no tenemos las gafas, no se pueden comprar en España todavía, creo. Pero en el momento que se puedan comprar lo haremos para interaccionar. Y bueno, otros softwares que hay en el mercado. Y ya con esto, pues en cuanto a los materiales,
tenemos los implantables de titanio, de cromo, de PIC, que se pueden imprimir en 3D, los que son activos, que llevan hidroxapatita, policaprolactona o poliglicólico o poliláctico, y algunas resinas que son compatibles en cuanto a contacto. Esto pues lo hacemos, como habéis visto, en las impresiones 3D que llevamos a quirófano y que queremos correlacionar con el modelo anatómico, etcétera. Y bueno, pues ya la unidad 3D organiza varios cursos que si alguno está interesado, pues puede, ¿no? Puede apuntarse, puede contactar conmigo. Y ya para finalizar, pues bueno, pues decir que es verdad que todas estas tecnologías pues son caras, requieren tiempo, dedicación. Intentamos que estén estandarizadas al máximo posible, pero todavía no lo estamos. Ojalá pues este estudio randomizado del neuroblastoma nos dé un poquito más de luz y permita que pueda ser adoptado por todas las, ¿no? Todos los cirujanos. Pero indudablemente esto está aquí y es paciente específico y claramente creo que los cirujanos somos muy fan de la tecnología, y todo aquello que nos ayuda, que nos hace sentir más seguros, sin duda es algo que queremos adoptar y que queremos que nuestro hospital o nuestros centros nos lo pongan a nuestra disposición, aunque muchas veces es difícil. Y ya acabo, dejamos el turno de preguntas. Muchísimas gracias de verdad por poder ¿no? Compartir con vosotros pues, todos estos 10 años que llevamos en la unidad 3D. Y bueno, estaré encantado de, si hay alguna pregunta, pues contestarla. Y Pues, dejo de compartir. Ahora pues ya nada, sí, de forma Lucas, automática. muy bien. Lucas, muchísimas gracias. Interesantísima conferencia. Y primero, no sé si de gente. Yo tengo varias preguntas que hacerte, pero si no, primero son más importantes. Gente del público que quiere hacerte preguntas. ¿Hay alguien que se quiere hacer algún tipo de pregunta? Bueno, mientras se anima alguien, a mí lo que más me ha impresionado es, nosotros los cirujanos generales, o por lo menos dentro del mundo HPV, que es lo que soy yo, existe una empresa española que se llama Cela, que conocerás perfectamente, que en ese sentido tiene lo que es el tema de hacer modelaje 3D con pruebas de imagen, con taco-resonancia, y me he bajado el QR que has puesto y en ese sentido puede ser similar. Y bueno, que en ese sentido eso me ha impresionado menos. No es que no me haya impresionado, pero quizá me ha impresionado menos. Lo que me parece es el concepto que has dicho al final y que me ha gustado mucho, que es el tema de ser una unidad 3D, porque lo que me ha impresionado no es que ese modelaje, digamos, está, sino el modelaje más la realidad virtual, más los modelos, más no sé cuándo. Me parece que es un salto cualitativo, porque digamos, nosotros en ese sentido, los cirujanos generales, tenemos una porción mínima de esa historia. Entonces, te diré, por ejemplo, que la empresa Cela, cuando empezó, tú le podías pedir, pagando evidentemente, que te imprimiera el modelo. Y como ningún cirujano lo pedía, básicamente por el precio, que no era precisamente, has dicho tú, vale 3 euros, no, valía 500 o 600 euros, pues dejaron, y ahora mismo esa línea de pensamiento la han cerrado totalmente. Entonces, me gustaría, primera pregunta, ¿tú crees que el printing de los modelos tiene un carácter formativo para residentes o para el propio cirujano y vale la pena? Porque yo creo que esa línea de trabajo de Cela se cerró por un tema económico y entonces nunca llegó a adaptarse ni a utilizarse. Entonces, me gustaría, primera pregunta concreta, ¿qué utilidad le ves al no solo en el ordenador, sino tener en la mano el modelo? Bueno, muchas gracias. Realmente, mira, Cela, es que les conozco perfectamente. A Darío, que es el CEO de Cela, empezamos exactamente igual en los mismos foros cuando estábamos todos entusiasmados con este tema, y Ujú. es una empresa muy seria, es una empresa que trabaja muy bien, es una empresa que lo ha hecho fenomenal desde el punto de vista, ¿no? De marketing y de desarrollo y de, ¿no? Enganche al mundo de los cirujanos. Nosotros, pues claro, hemos hecho una unidad hospitalaria. En su día se planteó si hacer una spin-off del hospital para precisamente hacer lo mismo que Cela, pero esto es otra de las cosas que podíamos hablar también, la dificultad desde los centros académicos de todo nuestro conocimiento, convertirlo no solo en algo que beneficie a los pacientes, sino que también pueda generar riqueza al mundo de los cirujanos. Y ahí, en ese sentido, nuestro hospital, bueno, se paró y no hubo manera de poder seguir.
la trayectoria que hacía Cela en cuanto a exportar todo esto a todos los centros que lo utilizan. Entonces a nosotros nos pasó un poco exactamente lo mismo. Nos dimos cuenta con todas las técnicas que mejoró. Este modelo que he puesto ahí es un modelo que está ¿no? Online, gratuito, que te permite una cierta interacción, pero no es lo que hacemos con Materialix, y lo que tú puedes ver con Cela, que es mucho más complejo, lógicamente, pues puedes quitar, puedes poner, puedes incluso ponerte las gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera. Pero bueno, era un ejemplo para poder interactuar. Dicho esto, dejamos de imprimir muchísimas veces, ya probablemente creo que lo hacemos un 20% de las veces. Ya no tanto, pero es cierto que algunos tumores sí que te gustaría poder tener esa impresión en 3D para llevar a quirófano y poderla correlacionar. O sea, realmente tener el modelo en la mesa de Mayo esterilizado y en una cirugía compleja, poder hacer así, cogerlo y decir, estamos aquí, tenemos esto, mira, por aquí tenemos la mesentérica superior, aquí tenemos tal, perfecto, vamos bien. Es mucho más rápido, mucho más ágil que tener que mirar en la pantalla, que alguien te lo mueva, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante. Después, el tema de, sobre todo para los residentes y para los fellows, o incluso para ¿no? Gente con más experiencia, el poderlo tocar físicamente sí que es algo que te da un feedback muchísimo mayor que el que te da algo virtual. Sin embargo, es verdad que alguien con experiencia como, ¿no? Como vosotros, con muchos años, incluso dirías, no me hace falta el 3D porque yo ya con mi recorrido en el tag ya lo veo, pero es verdad que ayuda muchísimo. Entonces allí, pues a lo mejor no te hace falta imprimirlo en 3D, pero es verdad que la tecnología hoy en día y la China que he presentado es que te hace una impresión en 3D sencilla que tú puedes correlacionar anatómicamente en cualquier momento durante la cirugía por 3 o 4 euros. Es verdad que esos complejos que hacían ellos antes en resina, que los conozco y era la manera que lo hacíamos nosotros antes, valía 300, 400 y más, Y más. ¿vale? Y más. Muy bien. Una pregunta. Yo tengo experiencia en realidad virtual en un congreso, ¿no? Me voy al stand y me lo pongo. Me encanta tu residente extrovertida. Entonces, eh, ¿qué aporta? Es decir, en un mundo ideal con un dinero ilimitado, es decir, cualquier cosa que sirva para aprender estaría fenomenal, pero básicamente el tema siempre es el mismo, es la limitación y especialmente en el sistema público. Entonces, la realidad virtual, ¿tú qué crees? Es decir, si tú fueras el jefe de una empresa de realidad virtual y nos la quisieras vender, que no lo eres cirujano, pero estoy poniendo una cosa hipotética, dices, vale, me hago el modelo 3D, además me lo imprimo. ¿Y por qué realidad virtual? ¿Por qué sería la razón? ¿Qué te da de más? O sea, ¿o qué te aporta de más? Pues la verdad, o sea, esto sí que, una vez tú tienes, o sea, aquí el cuello de botella es la segmentación de las imágenes. Ujú. Es decir, el proceso del radiólogo y los DICOM y convertirlo en un archivo en 3D. Una vez hecho eso, es que todo lo demás es sencillísimo y tú puedes sacarle provecho a todo porque el archivo es el mismo al final. Entonces, em, las gafas de realidad virtual, estas MetaQuest, valen 200 o 300 euros. Es que no vale nada. O sea, hacer una inversión en esto me parece que hoy en día es muy poco dinero. Y si tú tienes ya el software de Mimix, que eso quizás o la plataforma para poderlo visualizar, pues es que esto al final no te va a costar nada. Entonces, yo creo que la inversión que tú tienes y ¿no? la experiencia que te da la realidad virtual a través de ¿no? de las gafas es que realmente te da un detalle anatómico impresionante y muy fácil. Y probablemente con eso digas, no me hace falta imprimirlo porque es que ya lo he visto, lo tengo muy claro, ya me da igual imprimirlo aunque sea barato, no lo necesito. Y eso es lo que decía, nos ha pasado de imprimirlo todo a imprimir un 10 o un 20% de los casos y hemos dejado la impresión 3D de lado como ha hecho Cela. Tengo que decir que en el estudio este neuroblastoma, el Texas Children, el que hace trasplante hepático, que también hace la cirugía del neuroblastoma, no había tenido la experiencia previa con la realidad virtual, con las gafas, y cuando entraron en este ensayo clínico me dijo, ostras, Lucas, por favor, ¿podemos hacerlo con la cirugía hepática? Digo, es que me ha resultado, o sea, un cambio de verlo en 2D, en el teléfono, en la pantalla, lo que sea, o incluso en 3D, a poder ¿no? interaccionar de forma virtual, y es que eso es súper sencillo de incorporar. O sea, yo diría que os compréis unas gafas de estas que valen 200 euros con recursos, ¿no? Con cargo a los presupuestos del hospital o lo que fuera.
y que cuando Cela os presente, ¿no?, un proyecto de estos, dices, oye, dámelo con acceso a realidad virtual, porque es que el acceso simplemente, o sea, es que es muy sencillo. Nosotros en este estudio es que con ¿no?, con la licencia te viene verlo en la pantalla o verlo en las gafas y ya está. Y la última pregunta por mi parte, que te digo que tengo mucho y tal. Yo creo que el siguiente paso, que claro, que eso a lo mejor es un problema ya de mucho más difícil de llevar, sería la posibilidad de mientras estás operando tener trasladadas las imágenes ahí, ¿no? Eso sería como el paso perfecto, ¿no? ¿Que en eso Mira, estáis trabajando? ¿Lo ves muy difícil o cómo lo ves tú este tema? esto claramente es así. La cirugía robótica ya lo incorpora, Ujú, ¿verdad? Y yo lo he visto, incluso hay vídeos en los que tú coges el hígado y ¿no?, lo modificas y se modifica sí. contigo y los vasos. En cirugía abierta, si es fija, ya se hace, porque claro, tienes al paciente fijo y lo puedes hacer allí. Nosotros que colaboramos con un hospital en Holanda, que es el Prinses Máxima, que es un hospital monográfico infantil de cirugía oncológica, ellos, tenemos una relación excelente con ellos. Nosotros estamos más focalizados en los simuladores y ellos en la realidad virtual. Y ya hemos hecho un modelo conjuntamente. Es verdad que el paciente está más fijo, que es para el sarcoma de Ewing. Y lo podemos ver, posicionar, ver, mover. Y ya no hace falta hacer ¿no?, una adquisición de TAC intraoperatoria o lo que fuera para ver que estás ahí, porque la realidad virtual te lo permite. Y incluso si el paciente ¿no?, que va respirando y se mueve, lo tiene. Y el siguiente paso, que para el cual hemos pedido una beca conjunta y un proyecto europeo, es poder aplicar esto a la cirugía abierta, sobre todo el neuroblastoma. Pero es complejo. Se ponen unos sensores en el campo quirúrgico, se hace la calibración, hay que ver cómo está el cirujano de confortable con esas gafas que son un armatoste, Ujú. quitar, poner. Bueno, todo esto estamos un poco lejos, pero claramente yo creo que el futuro va por ahí, sin Y ya duda. por terminar de este que parece casi judicial que te estoy haciendo aquí, eh, una pregunta. Me ha gustado mucho el tema del printing de biomateriales. ¿En qué punto estáis ahí? Pues, porque lo has nombrado, pero me gustaría saber, o sea, ¿esto es ya una práctica habitual vuestra? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, yo ya te digo, yo soy cirujano de trasplante y HPV, la sustitución de una cava o de una vía biliar o tal. ¿Cuánto de cerca tú que eres un auténtico experto ves esto que sea una realidad? Bueno, auténtico experto, no. Hombre, Y el comparado con lo que te bioprinting, o estamos sea, oyendo, comparado con lo que estás oyendo, sabes 300 veces más que nosotros juntos. O sea, que en el webinar eres el auténtico experto, pero vamos. mira, no, una cosa, lo que es el bioprinting que yo he presentado es sobre todo bioprinting de materiales, es decir, materiales biocompatibles que ayudan, pues sobre todo en cirugía, ¿no?, maxilofacial, a la osteointegración. Eso es lo que nosotros podemos hacer en el hospital, tenemos la certificación para hacerlo. Ujú, Después está todo el tema de bioprinting de tejidos, ya es una cosa más compleja. ujú. Y ahí es donde está el IBEC en Cataluña, ¿no?, el Instituto de Bioingeniería de Sí. Cataluña, con el que hemos hecho algunos pinitos de algunas cosas de impresión de cartílago para el tema de la oreja, por ejemplo, Ujú. todavía en una fase preliminar. Yo cuando hice mi tesis doctoral sobre este tema precisamente y lo revisé todo, y hace años que se hacía este tema, sobre todo pues, ¿no?, con tema de riñones, con tema de vejigas y de, ¿no?, urotelio, y también con prótesis vasculares, pero ahí todavía y con piel, que se ha conseguido, se hace, y el gran problema de la piel es que tardan 3 semanas en hacerle, ¿no?, el crecimiento del cultivo celular, que luego el paciente ya, el gran quemado es que, ¿no?, 4 semanas más tarde ya no le sirve prácticamente de nada. Y en Ujú. el tema de las prótesis, pues todavía estamos un poquito, lo que yo sé, un poquito lejos, porque no se consigue, ¿no?, que sea realmente, o sea, que se integre dentro de la anatomía del paciente. Pues nada, fantástica charla, fantásticas explicaciones. Nos han comentado varios compañeros, yo creo que algunos de ellos, que como decías tú, sudamericanos que has invitado tú, nos han hecho unos comentarios súper buenos y bueno, pues básicamente, si nadie quiere decir nada más, felicitarte por la charla, agradecerte. He cogido la bandera de lo que cuesta el tema todo de la autorizaciones y estas cosas, que es un drama eso absoluto. Y el American College of Surgeons, que se caracteriza por tratar temas no estrictamente quirúrgicos, me parece una buena idea y algún día haremos un webinar de eso.
Y bueno, pues daros gracias a todos porque utilicéis vuestro tiempo personal en acudir aquí. Como sabéis, esta es la casa de todos y seguiremos intentando hacer webinars tan interesantes como este. Y agradecer nuevamente a Lucas toda la colaboración y el tiempo dedicado a la presentación. Y como este es el último webinar preveraniego, deseo que tengáis un excelente verano y a vuelta de verano seguiremos dando la lata con nuestros webinares, ¿de acuerdo? Y un abrazo muy grande a todos. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós a todos y gracias. Adiós.